Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz. Soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy tengo el gusto de pues repasar algunos artículos que están programados para la sesión de Journal Club del día de hoy. Muchas gracias a la asesoría de la doctora María del Carmen Zárate Hernández por ser mi asesora en la preparación de esta sesión. El primer artículo que vamos a revisar es un artículo que se llama Manteniendo la seguridad con las vacunas SARS-CoV-2. Este artículo se publicó en el New England Journal of Medicine. Esta revista tiene un factor de impacto de 74.699. Se publicó el 30 de diciembre del año 2020. Hasta el momento cuenta con 6 citaciones. La autora principal es la doctora Mariana Castells. Ella es médico, investigadora y profesora en el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos. También es la directora del Centro de Hipersensibilidad y de Sensibilización de Medicamentos y del Centro de Mastocitosis. Además, la doctora Mariana Castells es catedrática de medicina en la Universidad de Harvard. Y justo unos meses antes del inicio de esta pandemia, en el año 2019, en el mes de septiembre, tuvimos la presencia de la doctora Mariana Castells en este Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Ella nos impartió un taller sobre desensibilización a medicamentos y pues estuvieron también algunos otros invitados de honor, que son médicos, líderes a nivel mundial en el campo de la alergia y la inmunología clínica, como lo es el doctor Popov, el doctor Motohiro, el doctor Anzoátegui, bueno, la doctora Sandra Nora González. Recordamos con mucho cariño también al doctor Eliseo Tavares, el cual también se encuentra en estas fotos, el doctor Brian Martin, también está la doctora Mariana Castells y el doctor Mario Sánchez Borges, aquí de este lado. Y pues vamos a empezar. A manera de introducción, hay que recordar los tipos de vacunas para COVID-19 que están en desarrollo o algunas pues ya están autorizados para su uso en la actualidad. Generalmente son 4 tipos de vacunas. Primero, pues es necesario saber a grandes rasgos cómo es la estructura del coronavirus SARS-CoV-2. Tenemos que esta es la envoltura viral. El ARN viral, bueno, se encuentra en la parte central y esto es lo que se libera a la célula para infectarla. En la envoltura tenemos unas proteínas que son las que se encuentran en esta parte, que es la llamada proteína espiga, que esta es la parte del virus que le sirve para llegar a infectar alguna célula. Y dentro de esa proteína espiga tenemos un dominio de adhesión al receptor que se abrevia de manera pues más simple como RBD por sus siglas en inglés. Esta es la parte de la proteína espiga que le sirve como una llave de entrada para las células del cuerpo. Entonces, las diferentes vacunas es la de vector viral, que en estas vacunas se inyecta un virus diferente y menos dañino que el original, pero contiene genes de la proteína espiga y estas pueden replicarse o pueden no hacerlo. También están las vacunas de virus desactivados, que algunas no se pueden reproducir, pero sí se puede generar una respuesta inmunitaria. O también con el virus atenuado, en el que el virus sigue viable, pero no puede causar enfermedad. Las vacunas también en base a proteínas, donde se inyectan solo los componentes de algunas unidades de proteínas o alguna partícula completa, ya sea una proteína que imite alguna proteína del coronavirus SARS-CoV-2. Y de las vacunas que vamos a hablar el día de hoy son las vacunas de ARN mensajero. En estas vacunas se inyecta una codificación de proteínas espiga por autoduplicación de ARN. Es esta que tenemos acá. Y las que utilizan este método es la vacuna Pfizer y la vacuna de Moderna, las cuales se encuentran
autorizadas para su uso de emergencia. En los ensayos clínicos de fase 3 de estas dos vacunas se encontraron diferentes efectos secundarios, algunos locales como dolor, eritema y edema, y algunos otros síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, cefalea, mialgias, artralgias, que estos generalmente se presentaron dentro de las primeras 24 a 48 horas después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Estos ensayos clínicos han suscitado pues mayor interés después de que se reportaron algunas reacciones de anafilaxia en algunos pacientes. Entonces hay que tener en cuenta pues cómo se elaboraron estos ensayos. Los ensayos de Pfizer-BioNTech y de Moderna, los dos excluyeron a los participantes potenciales con antecedente de una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna. Y en el ensayo clínico de Pfizer, además de esta exclusión, ellos excluyeron a los participantes con antecedente de alergia grave asociada a cualquier vacuna. Los eventos adversos de hipersensibilidad que se presentaron fueron vistos de igual manera en los grupos placebo, en los que se puso solución salina normal, y en los grupos de vacuna de los dos ensayos clínicos. Vamos a repasar un poquito cómo fue la cronología de vacunación para SARS-CoV-2. Empezó el 7 de diciembre del 2020 en el Reino Unido, cual fue el primer país en autorizar el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ellos iniciaron la vacunación masiva en trabajadores de la salud y en adultos mayores. En las primeras 24 horas del inicio de la vacunación se reportaron casos de anafilaxia en dos mujeres, una de 40 y otra de 49 años de edad, las cuales tenían antecedente de alergia a alimentos y medicamentos, y ellas ya contaban con adrenalina autoinyectable. El día 11 de diciembre se aprobó el uso de esta vacuna de emergencia en los Estados Unidos. El 14 de diciembre del 2020 inició la vacunación de los trabajadores de salud en este país, y para el día 15 de diciembre se reportó un caso de una trabajadora de salud de 32 años en Alaska, la cual no tenía antecedentes de alergia. Ella presentó anafilaxia dentro de los primeros 10 minutos de recibir la primera dosis de la vacuna. El 18 de diciembre del 2020, Estados Unidos autoriza el uso también de la vacuna de Moderna. Y para el 24 de diciembre del 2020 se reportó el caso de un trabajador de salud en Boston con alergia a mariscos que también contaba con adrenalina autoinyectable. Es difícil hasta el momento pues estimar una incidencia, pero se estima que la incidencia de anafilaxia asociada con la vacuna de ARN mensajero de Pfizer de 1 en 100,000. Y esto es 10 veces mayor que con las vacunas en general, ya que tenemos una incidencia conocida de anafilaxia asociada con otras vacunas de 1 en 1,000,000. ¿Y cómo respondieron estos países ante los casos de anafilaxia? Bueno, pues el Reino Unido excluyó a cualquier persona con antecedentes de reacción anafiláctica a cualquier alimento, medicamento o vacuna. Y Estados Unidos recomendó la exclusión de cualquier persona que tenga antecedente de alergia grave o inmediata dentro de las primeras 4 horas a cualquiera de los componentes de la vacuna. Esto incluye el polietilenglicol y derivados de este, como los polisorbatos. Vamos a recordar la definición de anafilaxia, que es una reacción multisistémica grave que tiene un inicio rápido y que puede conducir a la muerte por asfixia, por colapso cardiovascular, y puede acarrear algunas otras complicaciones. Es un estado que requiere un conocimiento rápido y del tratamiento rápido con adrenalina para detener la rápida progresión de los síntomas que pueden llegar a ser mortales. Recordemos un poco de la fisiopatología de la anafilaxia, en donde la exposición subsecuente a un antígeno va a provocar la degranulación de los mastocitos, donde se liberan mediadores como histamina, proteasas, prostaglandinas y leucotrienos. Para que esto ocurra, debe haber
IgE en la membrana de este mastocito y que al contacto con el antígeno se active. Así es como se presentan los síntomas de alergia, que son enrojecimiento, urticaria, edema laringio, sibilancias, náuseas, vómitos, los síntomas típicos de una anafilaxia. Pero en sí, para que esta anafilaxia mediada por IgE ocurra, debe haber una exposición previa a un antígeno que sensibiliza las células B para producir la IgE que se va a unir a la superficie del mastocito. Pero este no es el único tipo de anafilaxia que se conoce hasta el momento. En la actualidad, pues ya sabemos que hay otros fenotipos de anafilaxia que son reacciones que no son mediadas por IgE porque no la involucran. Antes se utilizaba el término de reacción anafilactoide, pero ahorita este término se encuentra en desuso. Y tenemos que estas células, los mastocitos o también macrófagos, monocitos, basófilos, pueden ser activados y pueden liberar sus mediadores gracias a la activación pues, de mecanismos que no son mediados por IgE, por liberación de citoquinas, mecanismos mixtos y también por activación del complemento. Tienen en común que tienen las mismas características clínicas y responden a la epinefrina. Aquí quiero hacer una observación en donde la anafilaxia que es mediada por activación del complemento, en esta no se presentan los síntomas típicos, sino que ocurre hipotensión y desaturación de oxígeno. Respecto al análisis de los casos reportados, las manifestaciones clínicas de los dos casos del Reino Unido y del caso estadounidense se ajusta a la descripción de anafilaxia, ya que ocurrieron minutos después de la inyección. Los síntomas que tuvieron las pacientes fueron síntomas típicos y respondieron al tratamiento con adrenalina. La ocurrencia en la primera exposición no es típico de las reacciones que son mediadas por IgE, por lo que se encuentra la teoría de que puede haber una sensibilización preexistente a algún componente de la vacuna. Para evaluar estas reacciones a las vacunas es necesario definir los mecanismos causales, identificar las poblaciones en riesgo para padecer estas reacciones adversas y también implementar estrategias que favorezcan el manejo y la prevención. Las reacciones a las vacunas que son inmediatas pueden ser mediadas por IgE o por mecanismos que no son mediados por IgE, y estas reacciones inmediatas generalmente se van a asociar con algún componente de la vacuna. En este caso se relaciona con el polietilenglicol 2000, el cual es un excipiente que se utiliza en esta vacuna, como veremos más adelante. Respecto a las reacciones tardías, como reacciones locales, urticarias, enfermedades del suero, fiebre, estas se relacionan más con el componente activo de la vacuna. Para hacer una adecuada evaluación de estas reacciones, los autores de este artículo nos sugieren enfocarnos en la clínica y en el tratamiento agudo, evaluar con cuidado los signos y síntomas que presente nuestro paciente y hacer un fenotipo clínico provisional. Es decir, de qué tipo de anafilaxia estamos hablando, si es mediada por complemento, si pareciera ser un tipo mediado por IgE o por no IgE. Hacer una historia clínica detallada y una evaluación causal. En la historia clínica hay que hacer hincapié en alergia a los componentes de la vacuna o antecedentes atópicos que tenga el paciente, así como si consumió fármacos o alguna otra sustancia previa a la vacunación. Hay que hacer un adecuado examen físico y documentar el fenotipo clínico que pueda tener el paciente. Esto puede ser documentado por pruebas cutáneas y bueno, esto ya sería en la evaluación por el alergólogo. Los laboratorios auxiliares también se pueden solicitar en estos casos. Se recomienda la triptasa sérica y la medición del complemento 30 a 90 minutos después de la reacción aguda para poder documentar el mecanismo. Y también se recomienda guardar muestras del episodio agudo, por ejemplo, para poder medir IgE sérica a la vacuna
o pues algunos otros ensayos o algunas otras, digamos, sustancias que puedan medirse en el futuro, porque ahorita pues no hay suficientes estudios que nos puedan abarcar pues en sí todas las causas, entonces se sugiere que también guardemos muestras de suero. Hay que combinar los hallazgos clínicos y de laboratorio para ayudar a revisar y también documentar el fenotipo clínico y el mecanismo subyacente. Y todo esto tiene implicación para la vacunación futura y en el manejo, para la vacunación segura y el manejo en el futuro, ya que puede ser que este paciente pueda ser vacunado con alguna otra vacuna alternativa que no tenga este mismo excipiente y también para determinar las implicaciones para algunas otras vacunas o también para algunos fármacos. Sobre la etiología de estas reacciones a las vacunas, estas pueden ser causadas por el antígeno de la vacuna, proteína no humana residual o por los excipientes. Las reacciones locales se asocian con el antígeno activo en la vacuna, mientras que las reacciones que son mediadas por IgE, o sea, las anafilaxias, se asocian con los componentes o los productos inactivos del proceso de fabricación de la vacuna. Puede ser como huevo, gelatina o látex. Respecto a las vacunas de ARN mensajero, estas dos, la de Pfizer-BioNTech y Moderna, utilizan un sistema portador de nanopartículas a base de lípidos que tiene dos funciones. Previene la degradación del ARN mensajero y facilita la entrega in vivo. Esto estabiliza aún más mediante polietilenglicol, que es un conjugado, en este caso, de 2000 lípidos que proporcionan una capa hidrofílica, como lo podemos observar aquí, que esto prolonga la vida media. Hasta el momento, no hay ninguna otra vacuna de ARN mensajero que haya sido autorizada previamente. Estas son las primeras vacunas que son autorizadas para el uso de emergencia, por lo que no hay experiencia previa sobre las reacciones alérgicas asociadas con las vacunas de ARN mensajero. El polietilenglicol es el compuesto que se utiliza como excipiente en estos casos y también se utiliza en muchos medicamentos y es el que se implica como causa de reacciones mediadas por IgE y anafilaxia en este caso y también de manera recurrente. Se sabe que dentro de las diferentes rutas en las que se puede administrar, la inyección intravenosa es la que causa más reacciones adversas, pero el riesgo de sensibilización es mayor con los medicamentos inyectables respecto al polietilenglicol, entre mayor peso molecular tenga este. Se han reportado casos de anafilaxia a polietilenglicol con diferentes medicamentos, por ejemplo, el Contumax, que es polietilenglicol 3350, el Depomedrol, este contraste Definity, que es utilizado para ecocardiogramas, y también con el Depo-Provera. Dentro de las vacunas para SARS-CoV-2 en la actualidad, los esquemas de Pfizer y Moderna utilizan dos dosis, del día 0 y el día 21 para la de Pfizer y del día 0 al día 28 para la de Moderna y son vía intramuscular. Estas dos contienen el excipiente polietilenglicol 2000, mientras vemos algunas otras, como la de AstraZeneca, que es de vector viral, la cual contiene polisorbato 80 y se encuentra en fase 3. Y bueno, también la de Janssen y Novavax, que también están pues en la misma situación, utilizando polisorbato 80, mientras que la de Sanofi y GSK están utilizando polisorbato 20. Las recomendaciones actuales del CDC es que todas las personas con antecedentes de reacción anafiláctica a cualquier componente de las vacunas del ARN mensajero SARS-CoV-2 deben evitar estas vacunas. Esto excluye a pacientes con antecedentes de reacciones inmediatas asociadas con polietilenglicol y pacientes con antecedentes de anafilaxia después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Deben evitar todos los polietilenglicol.
Por lo tanto, deben evitar todas las vacunas de ARN mensajero que están formuladas con polietilenglicol 2000 y todas las que contengan productos de polietilenglicol y polisorbato 80 inyectable. Para mantener la seguridad, los autores del estudio nos proponen algunas estrategias. Primero, detectar la hipersensibilidad existente y cualquier nuevo caso asegura mantener la seguridad no solo para estas vacunas, sino también para vacunas futuras de ARN mensajero y vacunas para SARS-CoV-2 con componentes similares. También mantener informada a la población para minimizar las dudas sobre la aplicación de la vacuna. Esperar eventos adversos que no se identificaron en los ensayos clínicos y tener en cuenta que las poblaciones que se estudiaron en los ensayos clínicos pueden no reflejar una predisposición a efectos adversos que pueden existir en otras poblaciones. Se requiere también el desarrollo de enfoques sistemáticos y basados en evidencias para la seguridad de la vacunación. Y esto tiene gran importancia en la vigilancia post-vacunación y la documentación de los efectos adversos. Bien importante es como los casos de parálisis de Bell que se han detectado. Creo que se detectaron 4 hasta el momento. Estos no se detectaron en los ensayos en los ensayos clínicos de esta vacuna. Sin embargo, puede ser que en la población en la que se estudió esta vacuna, pues no haya una alta prevalencia de parálisis de Bell, como lo es pues en la población donde se ha visto. La vigilancia post-vacunación y documentación de las reacciones adversas, pues es una importante estrategia para la seguridad de las vacunas, y por lo que este estudio sugiere que podamos documentar esto de una manera más fácil, nos sugieren la utilización de una aplicación para el celular, una aplicación móvil que se denomina BeSafe. Esta aplicación se puede descargar desde el sitio de la CDC y bueno, pues ahí también tenemos el código QR donde también lo pueden donde pueden tener acceso para descargar esta aplicación. En esta aplicación, primero pues hay que registrarse, viene pues el proceso de esta manera, hay que registrarse, verificar el número de teléfono, hay que poner la información de la vacuna que se recibió, ya sea la de Pfizer, la de Moderna, la fecha, y pues ir ingresando los datos, confirmar los datos, y si esto se hace antes de las 2 de la tarde, esto puede tardar pues algún momento en el que, para que podamos pasar al siguiente paso. Y mientras que si se hace después de las 2, inmediatamente vamos a pasar a las siguientes pantallas, donde ya nos van a salir pues estas, como es como un interrogatorio para saber pues cómo se encuentra la persona este día, y esta aplicación tiene la facilidad de que también va a recordar cuándo es necesario aplicarse la segunda dosis de la vacuna, y también pues verificar si se han presentado efectos adversos en los pacientes pues que utilicen esta aplicación. Y las conclusiones de este estudio es que respecto al COVID-19 y a las vacunas, pues quedan muchas preguntas todavía. Principalmente, ¿cuál es la correlación de inmunidad protectora después de una infección natural o vacunación? ¿Cuánto durará esta inmunidad? ¿La inmunidad generalizada puede limitar la propagación de los virus en la población? ¿O qué componente de la vacuna es el responsable de las reacciones alérgicas? Y algunas vacunas tienen menos probabilidades que otras de causar reacciones mediadas por IgE y no IgE. Y pues la respuesta a estas preguntas pues las vamos a tener con el paso del tiempo y a medida de que pues se realicen estudios y se documenten las reacciones adversas a estas vacunas. La vigilancia cuidadosa de la seguridad de las vacunas a lo largo del tiempo y la identificación de los mecanismos de los efectos adversos en las diferentes vacunas para SARS-CoV-2 serán necesarias para informar estrategias y enfoques sistemáticos de la seguridad de las vacunas. Y respecto al segundo artículo que vamos a revisar el día de hoy, este se titula Vacunas de RNA mensajero para prevenir la enfermedad COVID-19 y reacciones alérgicas reportadas, evidencia y enfoque actual.
Este artículo se publicó en el Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice. Esta revista tiene un factor de impacto de 7.574. Este artículo se publicó el 28 de diciembre del año 2020 y hasta el momento cuenta con 4 citaciones. La autora principal es la doctora Alina Banerjee. Ella también es catedrática de la Facultad de Medicina de Harvard. Es directora del programa de alergia a medicamentos. También es directora de clínica del Departamento de Alergia e Inmunología Clínica en el Hospital General de Massachusetts. Pues bueno, como ya sabemos, en diciembre del año 2020 en los Estados Unidos se reportaron más de 18 millones de personas infectadas de COVID-19, con más de 320,000 decesos. Pues los trabajadores de salud pues han enfrentado esta pandemia desde su inicio, que ya va casi un año, pues ya se encuentran cansados de pues estar en esta batalla día con día, hasta apenas hace unos meses en los que se aprobó el uso de emergencia de esta vacuna, pues se ha documentado que los casos pues van disminuyendo, pero pues aún no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la respuesta. La anafilaxia se ha reportado en 1.3 por cada 100,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hasta el momento se desconoce el mecanismo específico y el antígeno desencadenante de esta reacción adversa. Los objetivos de este estudio es identificar el estado actual del conocimiento de reacciones alérgicas inmediatas asociadas con las vacunas de ARN mensajero y también pues plantear la hipótesis sobre una relación potencial con el polietilenglicol 2000, que es componente de las nanopartículas lipídicas del sistema de transporte. Y bueno, muy importante también, este artículo pues nos brinda una guía que podemos utilizar los alergólogos para poder estratificar el riesgo de la población al momento de recibir una vacuna de ARN mensajero. Los datos de los ensayos clínicos que se tienen pues, hasta el momento de estas dos vacunas es que la FDA aprobó estas dos vacunas, las cuales las dos tienen una alta eficacia para prevenir el COVID sintomático. Estas se aprobaron en diciembre del año 2020. Las dos cuentan con un esquema de 2 dosis y la vacuna de Pfizer-BioNTech cuenta con una eficacia del 95% medidos después de 7 días de la aplicación de la segunda dosis. Esta vacuna protege igual a todos los grupos etarios, raciales y étnicos. Y mientras que la vacuna de Moderna tiene una eficacia del 94%, esta eficacia fue medida a los 14 días después de la aplicación de la segunda dosis y se encontró que tiene una eficacia un poco menor en personas de 65 años o más, pero su respuesta es igual de eficaz en los diferentes grupos raciales y étnicos. Respecto a la seguridad de estas vacunas, la vacuna de Pfizer-BioNTech fue autorizada para el uso en personas mayores de 16 años y se han reportado eventos sistémicos graves en menos del 2% de más de 2 millones de vacunas aplicadas. Y hay algunos otros efectos adversos que se han documentado después de la segunda dosis, como fatiga en el 3.8% y dolor de cabeza en alrededor del 2% de los pacientes. En la vacunación de Moderna, esta vacuna se encuentra autorizada para su uso en personas mayores de 18 años. En esta se reportó en un pequeño número de participantes, se reportaron reacciones sistémicas leves o moderadas que duraron más de 7 días, pero no hubo diferencias entre los grupos de la vacuna y en el grupo placebo. El Reino Unido inició su programa de vacunación antes que en Estados Unidos y ya sabemos que en las primeras 48 horas hubo 2 reportes de reacciones alérgicas graves que requirieron tratamiento con adrenalina. Estas reacciones reportadas fue lo que llevó a una revisión más detallada de los ensayos clínicos de Pfizer-BioNTech por la FDA. Entonces, vamos a ver un poquito cómo fue que se hicieron estos ensayos clínicos.
Los dos excluyeron a personas con antecedentes de una reacción alérgica grave a cualquier componente de su vacuna, mientras que Pfizer además excluyó a los pacientes con antecedentes de reacciones adversas graves asociadas con una vacuna en general. En estas tablas observamos la relación de los eventos adversos encontrados. De estos eventos adversos se relacionó hipersensibilidad en el 0.63% para la vacuna de Pfizer y 1.5% en la vacuna de Moderna. Mientras que en el grupo placebo hubo eventos de hipersensibilidad en el 0.51% de la vacuna de Pfizer y 1.1% en la vacuna de Moderna. Se reportó un evento de anafilaxia con la vacuna de Pfizer y un evento de hipersensibilidad tardía en el grupo de Pfizer-BioNTech. Mientras que en el grupo de Moderna sí también se encontró un caso de hipersensibilidad tardía en el grupo que recibió la vacuna y otro en el grupo placebo. Además, con esta vacuna de Moderna se encontraron 3 casos de edema de labios o de cara, pero esto fue relacionado con pacientes que tenían antecedente de rellenos dérmicos. Se desconoce pues qué fabricante, qué marca de rellenos dérmicos utilizaron, pero esto ocurrió 1 o 2 días después de la vacunación. La FDA recomienda no administrar la vacuna de Pfizer-BioNTech COVID-19 a personas con antecedentes conocidos de una reacción alérgica. Por ejemplo, anafilaxia a cualquier componente de esta vacuna. Mientras que el CDC añade que todos los pacientes deben observarse durante 15 minutos después de la vacunación COVID-19. Y el personal de la vacunación debe estar capacitado para manejar anafilaxia. Además, recomienda que las personas con historia de una reacción alérgica grave a cualquier vacuna o tratamiento inyectable, ya sea intramuscular, intravenoso o subcutáneo, discuta el riesgo de recibir la vacuna con sus médicos y debe ser monitoreado 30 minutos después. Los pacientes que tienen una reacción alérgica grave, por ejemplo, anafilaxia a una vacuna de ARN mensajero COVID-19, no debe de recibir una segunda dosis. A los pocos días de que se inició la vacunación generalizada de los trabajadores de salud en Estados Unidos, surgieron varios reportes de presuntas reacciones alérgicas a la vacuna. Se reportaron 10 reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer en más de 2 millones de dosis, y hubo 2 reportes de reacción a la vacuna de Moderna. Cabe destacar que estas reacciones se produjeron en el periodo de tiempo de observación recomendado por el CDC y los pacientes fueron tratados de forma inmediata con resolución completa de los síntomas. No tuvieron secuelas a largo plazo ni hubo muertes asociadas con reacciones alérgicas reportadas. Respecto a la epidemiología de las reacciones alérgicas a las vacunas, en las vacunas de manera general se estima una incidencia de 1.31 casos por cada millón de dosis aplicadas sin víctimas mortales. Esto es para todas las vacunas. Pero pues sabemos que cuando pues vamos a vacunación, generalmente nos pueden aplicar, no sé, 2 o 3 vacunas, dependiendo. Entonces, esta incidencia pues sí es difícil de estimar, vaya, porque pues es raro en donde solamente aplican una sola vacuna. Como bueno, en el caso de la vacuna trivalente contra la influenza, esta vacuna pues sí se ha aplicado sola y los reportes de reacciones alérgicas a esta vacuna se estima una incidencia de 1.35 por millón de dosis de vacuna. Por lo que estas reacciones a las vacunas pueden causar miedo, pueden causar ansiedad en la población general y esto puede contribuir a una menor disposición a recibir una vacuna COVID. Respecto a la etiología de estas reacciones alérgicas, se sospecha que los ingredientes inactivos o excipientes son el contribuyente principal a las reacciones inmediatas mediadas por IgE específica. Un ejemplo son la proteína de huevo, la gelatina, formaldehído, timerosal y neomicina que se utilizan como excipientes. Los excipientes son necesarios para estimular una respuesta inmune más fuerte
para prevenir la contaminación por bacterias y para estabilizar la potencia de la vacuna durante el transporte y el almacenamiento de esta. Las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna utilizan el polietilenglicol 2000. Esto es necesario para estabilizar las nanopartículas lipídicas que contiene el ARN mensajero y hacerlas más solubles en agua. Por lo tanto, las reacciones a la primera dosis de las vacunas puede deberse a que exista una sensibilización previa al polietilenglicol. O también puede observarse en las vacunas que contienen polisorbato que comparte estructura con el polietilenglicol. Este es un esquema de los ingredientes más comunes en las vacunas de ARN mensajero. La vacuna, pues, aparte del componente activo, también van a tener sales, polietilenglicol, azúcares y algunos otros lípidos. En esta tabla, pues, vemos los ingredientes activos e inactivos de estas dos vacunas. Vemos que las dos contienen el polietilenglicol 2000, como un lípido inactivo, y el polisorbato, que es un derivado también del polietilenglicol y que comparte estructura, también se encuentra presente en otras vacunas para COVID-19, como es en la vacuna de AstraZeneca, que contiene polisorbato 80, y la vacuna de Sanofi, que contiene polisorbato 20. Y estos otros polisorbatos también están presentes en algunas otras vacunas. Veamos que el principal polisorbato que se encuentra en otras vacunas es el polisorbato 80. También hay medicamentos comunes que incluso son de venta libre que contienen polietilenglicol. Un medicamento, pues, de uso común, el acetato de metilprednisolona, este contiene polietilenglicol 3350. Otros medicamentos como el trastuzumab o el acetato de medroxiprogesterona, pues también contiene el polietilenglicol 3350. Hasta el 70% de los pacientes que se someten a tratamiento con terapias que contengan polietilenglicol, que se denominan terapias pegiladas, van a desarrollar anticuerpos IgG antipolietilenglicol. En un estudio que se llevó a cabo de manera reciente, en 1.721 muestras de suero se encontraron anticuerpos IgG antipolietilenglicol en 5 al 9% de las muestras. En 948 muestras estudiadas se encontraron anticuerpos IgM antipolietilenglicol entre el 3 al 6%. Y en 2.091 muestras se buscaron anticuerpos IgG antipolietilenglicol y estos se encontraron en el 0.1%. Esto significa, bueno, que las reacciones a los productos que contienen polietilenglicol en la primera exposición sugieren sensibilización previa a polietilenglicol. Se estima, pues, una prevalencia de 4 casos por año de anafilaxia asociada a polietilenglicol durante la preparación de colonoscopía o con el uso de laxantes, pues ya que estas preparaciones, pues, se usan de manera frecuente para preparar a los pacientes para colonoscopía. Algunos medicamentos comunes como polisorbato también se utilizan, pues, de manera frecuente. Se estima que la unión de IgG específica al polietilenglicol en pacientes con anafilaxia a mostró una mayor avidez a medida que el peso molecular del polietilenglicol aumentó a más de 1000. En estos mismos pacientes, se evaluó que ellos pueden tener una tolerancia al polietilenglicol 300 después de realizar una provocación. Esto sugiere que no todos los polietilenglicol tienen el mismo riesgo de provocar reacciones, y aunque no se conoce con exactitud un umbral de reactividad basado en el peso molecular del polietilenglicol, la tolerancia del polietilenglicol con peso molecular menos de 400 está descrito en pacientes con anafilaxia al polietilenglicol 3350. Se ha descrito reactividad cruzada entre el polietilenglicol y el polisorbato 80, ya que, pues, son similares en estructura y también tienen dominios poliéter.
Estos excipientes se utilizan en preparaciones médicas como tabletas, vitaminas, cremas, ungüentos, lociones, tabletas de medicamentos, y se encontró que el 70% de los, que también se encuentran en el 70% de los agentes biológicos y de los anticuerpos monoclonales, la mayoría contienen polisorbato. Voy a pasar a algunas tablas de medicamentos comunes que contienen polisorbato. Aquí pues hay que resaltar algunos medicamentos de uso común como la amiodarona, la genérica, la insulina glargina, el omalizumab. Estos están organizados por grupo de medicamento, grupo pues clínico. Aquí pues resalta el infliximab, la metilprednisolona, triamcinolona, el anakinra, tocilizumab. Algunos otros medicamentos, pues resaltan también el mepolizumab, la alteplasa, la combinación de vitaminas, el anadelumab. Todos estos, el dupilumab también, contienen polisorbatos. Anticuerpos monoclonales y agentes quimioterapéuticos como el trastuzumab, el ventuximab también tienen polisorbatos. Por lo que se estableció una hipótesis de las vacunas, una hipótesis de las anafilaxias a las vacunas SARS-CoV-2, ya que estas utilizan diferentes vehículos de administración de liposomas, pero las dos contienen polietilenglicol 2000, y estas reacciones anafilácticas pueden deberse a una alergia preexistente al polietilenglicol. Hasta el momento no se cuenta con la confirmación de que estas reacciones sean mediadas por IgE hacia el polietilenglicol. Pero bueno, pues también debemos recordar que hay otras vías que no son mediadas por IgE y que deben de considerarse como alternativas, ya que también pueden conducir a una presentación clínica similar. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujer de 45 años que tuvo anafilaxia después de recibir lidocaína. Esta paciente presentó debilidad, rubor, palidez, disnea e hipotensión. Ella no presentó urticaria ni broncoespasmo. Se midieron los niveles de complemento y esos resultaron muy bajos, C1Q, C3, C4, C5 y factor B. Recordemos que tenemos la anafilaxia mediada por activación del complemento, en donde las anafilotoxinas C5A, C3A, C4A, pues denominadas así por, C3A y C5A denominadas anafilotoxinas, porque pues contribuyen a producir anafilaxia, como su nombre lo dice. De estas, la C5A es la más potente. Contribuye a la permeabilidad vascular, también a la activación y quimiotaxis de los neutrófilos, basófilos y mastocitos. Las infecciones y la lesión tisular puede activar el complemento, puede hacer que se activen los componentes C3A y C5A, que se liberen y que nos produzcan los síntomas típicos, atípicos de anafilaxia. Tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de anafilaxia, que en este caso pueden ser reacciones vasovagales que también se pueden enmascarar con una anafilaxia, porque en estas también hay hipotensión, hay síncope y se relaciona pues con las inyecciones, y pues la vacuna es una inyección. También los ataques de pánico que pueden generar mareo, taquicardia, disnea, eritema, y por último, la disfunción de las cuerdas vocales, que es una situación que puede provocar opresión en la garganta y disnea. Este es un algoritmo que se sugiere para la estratificación del riesgo de los pacientes para recibir la vacuna COVID-19. Estas son 4 preguntas iniciales en que el paciente pues va a contestar sí o no. Las preguntas son: ¿tiene antecedente de una reacción alérgica grave a un medicamento inyectable? ¿Tiene antecedentes de una reacción alérgica grave a una vacuna previa? ¿Tiene antecedentes de una reacción alérgica grave a otro alergeno? Y la 4 dice: ¿tiene antecedente de una reacción alérgica grave al polietilenglicol, a un polisorbato o al aceite de castor polioxil 35? Por ejemplo, sabemos que este compuesto se encuentra en el paclitaxel. Todos estos componentes, pues si se encuentran en alguna vacuna inyectable, en algún compuesto inyectable o en alguna vacuna.
Gracias a estas preguntas podemos estratificar a los pacientes en riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. En el riesgo alto vamos a clasificar a los pacientes que respondan que sí a la pregunta número 4. Esto es que estos pacientes hayan tenido anafilaxia, algún medicamento inyectable o vacuna con polietilenglicol o polisorbato. Estos pacientes pueden ser candidatos, más bien son candidatos a realizar una prueba cutánea. En caso de que la prueba cutánea salga negativa, se puede realizar una vacunación rutinaria con 30 minutos de observación en estos pacientes. En cambio, si la respuesta es sí a las preguntas 1, 2 o 3, este paciente se clasificaría como un riesgo medio y también va a requerir un tiempo de observación de 30 minutos. En cambio, si el paciente responde no a las 4 preguntas, se clasifica como un riesgo bajo y se sugiere 15 minutos de observación. En el caso de que la prueba cutánea sea positiva para los pacientes de riesgo alto, pues estos no pueden no ser candidatos para la vacunación y se debe de considerar, bueno, pues esta decisión también para la vacunación futura y ofrecer algunas otras alternativas con algunas otras vacunas que se encuentran en desarrollo. Las pruebas cutáneas se indican cuando una persona tiene historia de anafilaxia, un medicamento inyectable o vacuna que contenga el polietilenglicol o en polisorbato. Y se consideran en pacientes con anafilaxia a la primera dosis de la vacuna. En este caso, pues en la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna. Estas, pruebas cutáneas, ahorita vamos a ver pues un esquema, pero aquí el primer paso sería realizar el prick test. Se realizan con el polietilenglicol 3350, diferentes diluciones, también con acetato de metilprednisolona, acetonidro de triamcinolona y la vacuna de la hepatitis A. Esto para evaluar pues los distintos pues excipientes que manejan las vacunas. El acetato de metilprednisolona tiene polietilenglicol 3350, el acetonidro de triamcinolona, polisorbato 80 y la vacuna de la hepatitis A, polisorbato 20. En caso de que las pruebas cutáneas por pretest sean negativas, pues vamos a recurrir a hacer pruebas intradérmicas, solo con la metilprednisolona, triamcinolona y la vacuna de hepatitis A. En caso de que estas pruebas sean positivas, el paciente no es candidato para recibir estas vacunas y es necesario proveer al paciente con una lista de medicamentos y de otras vacunas inyectables que contienen estos compuestos. Pero en el caso de que estas pruebas cutáneas sean negativas, el paciente se puede ofrecer pues, el reto de vacunación con estas vacunas con 30 minutos de observación y pues siempre y cuando esté un personal capacitado en el manejo de anafilaxia. Este es el esquema para realizar las pruebas cutáneas que nos sugieren los autores de este artículo. Vemos que aquí pues se evalúa el polietilenglicol 3350. Estas aquí vienen por steps. Serían las primeras pues son pruebas PRIC, con Miralax, con acetato de metilprednisolona. El control negativo debe ser con el succinato de sodio de metilprednisolona. El polisorbato 20 se va a evaluar con la vacuna de la hepatitis A y el polisorbato 80 se puede evaluar, con el acetonidro de triamcinolona de unas gotas oftálmicas o la vacuna Prevnar. Y pues en caso de que estas sean negativas, se realizan las intradérmicas con estas diluciones de cada uno de estos componentes. Para la evaluación y el manejo de los pacientes que tengan una reacción a estas vacunas, se deben de evaluar los antecedentes, los signos vitales, el examen físico, laboratorios, tratamiento y cómo fue pues la recuperación de estos pacientes. Si los pacientes tienen un riesgo alto, o sea que tuvieron una anafilaxia a la primera dosis de la vacuna, pueden no ser candidatos a una segunda dosis y en estos pacientes se pueden considerar realizar las pruebas cutáneas.
Para los pacientes con riesgo medio, que son los que tienen síntomas de alergia, pero no de anafilaxia con la primera dosis de la vacuna, se recomienda realizar solo pruebas cutáneas a polietilenglicol, sería la prueba PRI con el polietilenglicol 3350. En caso de que la prueba cutánea sea positiva, pues el paciente se recomienda no administrar una segunda dosis, pero en caso de que sea negativa, sí se puede aplicar la segunda dosis con 30 minutos de observación. Y para los pacientes de riesgo bajo, que son los que presentan reacciones locales grandes o síntomas y signos no alérgicos o síntomas subjetivos, en ellos se sugiere un periodo de observación de 15 a 30 minutos. Los alergólogos pues pueden contribuir a la vacunación segura, recibiendo pues educación y, bueno, recibiendo y transmitiendo educación sobre el diagnóstico y el tratamiento de la anafilaxia. También se puede brindar apoyo directo a los programas de vacunación. Por ejemplo, en el Hospital General de Massachusetts hay un alergólogo de guardia cuando pues toca la vacunación de los pacientes con riesgo alto. También es importante pues el apoyo del alergólogo a las personas que tienen pues síntomas benignos o síntomas locales ya después del alta, porque pues también les puede generar algunas dudas y para esclarecer y que se queden tranquilos de que son reacciones locales y benignas. Ya para terminar, son los criterios de anafilaxia. Recordemos que es anafilaxia cuando se cumple uno de estos tres criterios. En el escenario 1 tenemos pues un paciente con inicio agudo en minutos a horas con involucro de piel y mucosas y además que tenga compromiso respiratorio o disminución de la TA o disfunción orgánica. En el escenario número 2, son dos o más de los siguientes que ocurren inmediatamente después de la exposición a un probable alergeno para ese paciente. Puede ser puede ser involucro de piel o mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la TA o disfunción orgánica o síntomas gastrointestinales persistentes. Y en el escenario número 3 es después de la exposición a un alergeno conocido para ese paciente, que sea que el paciente presente hipotensión después de recibir ese alergeno conocido. Como conclusiones de este estudio, las reacciones alérgicas a las vacunas pueden atribuirse a varios componentes de la misma. Y en apoyo a los programas de lanzamiento de la vacuna COVID-19, los alergólogos deben ofrecer recomendaciones claras con base en la mejor información disponible hasta la fecha, que incluye los ingredientes completos en las vacunas, las contraindicaciones para alergias de la FDA y la orientación sobre la administración del CDC. Además, los alergólogos deben prepararse para dos desafíos de salud de la población. Número 1, garantizar que las personas alérgicas se sientan informadas para recibir la vacuna y asegurar que los pacientes con reacción alérgica a la primera dosis de una vacuna contra el SARS-CoV-2 tengan la información y el apoyo necesarios para decidir si reciben o no la segunda dosis. Se necesita entender los problemas de seguridad que rodean estas vacunas porque el éxito de este programa de vacunación es fundamental para la flexibilidad de la respuesta a COVID-19. Y ya para terminar, como conclusiones personales, enfrentar esta pandemia ha sido un desafío para todos, desde la población general, el personal de salud, la industria. La información oportuna y basada en la evidencia científica, pues debe estar disponible para despejar las dudas de la población. Es importante detectar los pacientes con riesgo de desarrollar una potencial reacción alérgica, además de brindar confianza y seguridad al mismo paciente. Esto beneficia a la población en general para la aceptación de esta y otras futuras vacunas de ARN mensajero. Pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.